En este vídeo vamos a ver ecuaciones con expresiones algebraicas fraccionarias. Primero definimos el concepto de dominio máximo. Este está definido como el conjunto de entrada de una función para la cual la función está definida. Para una expresión algebraica fraccionaria, este dominio estaría restringido por el conjunto de entrada del numerador y por el conjunto de entrada del denominador. Adicionalmente, hay que considerar el caso cuando el denominador es igual a 0, ya que este va a resultar en una forma indefinida y habrá que excluirlo del dominio máximo. Entonces tenemos como ejemplo la expresión x más 1 sobre x. Vemos que el numerador está definido para todos los números reales y vemos que el denominador también está definido para todos los números reales. Entonces lo único que falta es encontrar cuándo es que el denominador se hace 0. Y fácilmente observamos que esto sucede cuando x es igual a 0, y esto resulta en una forma indefinida, por lo que el dominio máximo vendría dado por todos los números reales excluyendo el 0. Ejemplo 1. Tenemos la función p de x igual a 4x menos 7 dividido entre x al cuadrado más x. Observamos que el numerador está definido para todos los números reales al igual que el denominador. Entonces lo único que nos hace falta es analizar las raíces del denominador para encontrar los casos cuando ocurre una forma indefinida. Para hacer esto, lo que queremos hacer es primero factorizar el denominador y luego fácilmente observamos que las raíces se encuentran en x igual a 0 y en x igual a menos 1, por lo que el dominio máximo de la expresión fraccionaria estaría dada por los números reales excluyendo el 0 y el menos 1. Ejemplo 2. Tenemos la función q de x igual a 4x menos 7 dividido entre x más a. Nuevamente observamos que el numerador está definido para todos los números reales al igual que el denominador. Entonces solo nos falta analizar las raíces del denominador. Como este ya está factorizado, podemos fácilmente observar que este sucede en x igual a menos a, por lo que el dominio máximo de la expresión fraccionaria está dada por todos los números reales excluyendo la constante a negativo, donde a es un número real. Ahora vamos a ver cómo encontrar el conjunto solución de una ecuación con una expresión fraccionaria, que se puede escribir de la siguiente forma. Para hacer esto, lo primero que queremos hacer es encontrar las raíces del denominador, para así definir el dominio máximo. Luego queremos encontrar las raíces del numerador, y las raíces del numerador, que son parte del dominio máximo, van a conformar el conjunto solución. Ejemplo 1. Tenemos la siguiente expresión. Lo primero que queremos hacer es escribirlo de la forma p de x entre q de x igual a 0. Entonces, lo primero que queremos hacer es pasar este término al lado izquierdo de la expresión y obtenemos lo siguiente. Luego, lo que queremos hacer es obtener una sola fracción en vez de 3 fracciones individuales. Para esto necesitamos reescribir cada uno de los términos para que cada uno tenga un denominador en común. Para lograr esto, primero tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo. Para hacer esto, primero hay que analizar cada uno de los términos. De ese término observamos un factor x menos 2, entonces vamos a agregar un x menos 2. Del segundo término observamos un factor de x y un factor de x más 2, por lo que lo agregamos por medio de una multiplicación. Luego del tercer término observamos un factor de x, pero este ya lo habíamos incluido, entonces no lo vamos a incluir nuevamente. Finalmente, entonces tenemos el mínimo común múltiplo, que sería x por x más 2 por x menos 2. Ahora lo que queremos hacer es multiplicar cada uno de los denominadores por un factor de manera que obtengamos el mínimo común múltiplo. No solo eso, queremos multiplicarlo no solo al denominador sino al numerador también, porque si no estaríamos alterando la expresión original. Sin embargo, si lo multiplicamos por el numerador y por el denominador, sería equivalente a multiplicar por 1 y no estaríamos alterando la expresión original. Entonces, primero consideramos el primer término, que tiene un factor de x menos 2. Observamos que le falta el factor x más 2 y el factor x, por lo que lo vamos a multiplicar por ambos, el numerador y el denominador. Luego, el segundo término tiene el factor x y el factor x más 2, por lo que le falta el factor x menos 2. Entonces, este lo vamos a multiplicar al numerador y al denominador. Por último, tenemos el tercer término, que tiene un factor
de x, por lo que los factores que le faltan son el x más 2 y el x menos 2, y este lo vamos a multiplicar al numerador así como al denominador. Si observamos ahora, cada uno de los términos tiene el mismo denominador, y ahora podemos proceder a expandir y simplificar el numerador. Entonces, al realizar las multiplicaciones obtenemos la siguiente expresión, y si juntamos los términos similares obtenemos la expresión simplificada de la siguiente forma, y observamos que este ya está de la forma p de x sobre q de x igual a 0. Entonces, ahora seguimos encontrando las raíces del denominador. Observamos que este ya está factorizado, entonces fácilmente podemos observar que las raíces suceden en x igual 0, en x igual a menos 2 y en x igual 2, por lo que el dominio máximo va a estar dado por todos los números reales, excluyendo el menos 2, el 0 y el 2. Luego, analizamos las raíces del numerador. Como este ya está factorizado, fácilmente podemos observar que esta raíz se encuentra en x igual 0. Sin embargo, observamos que el 0 no es parte del dominio máximo. Entonces decimos que esta ecuación no tiene soluciones y el conjunto solución es el conjunto vacío. Ejemplo 2. Nuevamente, lo que queremos hacer es primero escribir la ecuación de esta forma. Entonces vamos a pasar todos los términos al lado izquierdo de la ecuación para obtener lo siguiente. Luego queremos construir el mínimo común múltiplo. Observamos que hay un factor de x menos 3 y un factor de x menos 1, y esos serían los únicos dos factores, y entonces obtenemos el siguiente mínimo común múltiplo. Luego queremos multiplicar cada término para obtener esta expresión. En el primer término tenemos un x menos 3, por lo que nos faltaría un x más 1 en el numerador y en el denominador. En el segundo término tenemos un factor de x más 1, por lo que nos faltaría el término x menos 3. En el tercer término tenemos un x más 1, entonces nuevamente nos hace falta el factor x menos 3. Y en el último término nos hace falta los dos factores, el x menos 3 y el x más 1, por lo que lo vamos a multiplicar ambos en el numerador y en el denominador. Nuevamente observamos que cada término ahora tiene un denominador en común y podemos proceder a multiplicar y simplificar la expresión del numerador. Al realizar las multiplicaciones obtenemos la siguiente expresión, y al juntar los términos similares obtenemos la siguiente expresión simplificada, que está de la forma p de x sobre q de x igual a 0. Entonces lo único que nos falta hacer es analizar las raíces. Primero analizamos las raíces del denominador. Como este está factorizado, podemos observar que esas raíces se encuentran en x igual 3 y en x igual a menos 1, por lo que el dominio real está dado por todos los números reales. El dominio máximo va a estar dado por todos los números reales, excluyendo el menos 1 y el 3. Luego analizamos las raíces del numerador. Como este es un polinomio de orden 1, fácilmente podemos despejar la x. Si pasamos el 10 al lado derecho de la ecuación y lo dividimos entre 2, obtenemos que la raíz se encuentra en x igual a 5. A diferencia del caso anterior, en este caso observamos que el 5 sí está incluido en el dominio máximo. Entonces decimos que la solución a esta ecuación es 5.